Millones de personas quieren a esta familia desde hace más de 40 años, desde los tiempos de Antonio Aguilar y Flor Silvestre en el cine y la música mexicana de la época dorada, pasando por la consolidación de Pepe como uno de los cantantes más importantes del regional mexicano, hasta la generación actual de Ángela y Leonardo llenando estadios en 2 países. Crecieron viéndolos en televisión, cantaron sus canciones en las fiestas de sus pueblos, los sintieron casi como parte de su propia familia, y precisamente por eso, cuando alguien se atreve a señalar algo incómodo sobre ellos, la reacción automática de mucha gente es defenderlos sin preguntar nada más. Hoy vamos a hacer justo lo contrario. Vamos a poner sobre la mesa, con hechos verificables, con fechas y con fuentes, una serie de situaciones que han generado cuestionamientos alrededor de la dinastía Aguilar, pero hay algo importante, no todo lo que vas a escuchar tiene el mismo nivel de confirmación. Algunas cosas están documentadas, otras son versiones que siguen sin comprobarse. Y esa diferencia va a ser fundamental para entender lo que realmente podemos concluir al final. Antes de empezar, quiero decirte algo directamente a ti que nos ves cada semana. Este canal no existe para servirle a nadie con dinero ni con fama, ni para atacar a esta familia por deporte o por generar más vistas fáciles. Existe para contarte las cosas con contexto, separando lo que está comprobado de lo que simplemente se dice. Si compartes esa forma de ver las cosas, suscríbete ahora porque lo que viene te puede hacer mirar de otra manera algunos episodios que quizá ya conocías. Vamos al primer hecho. Uno que está documentado y que ocurrió frente a miles de personas. El 16 de agosto de 2025, Pepe Aguilar y su hija Ángela se presentaron en el Hollywood Bowl en Los Ángeles frente a miles de personas en un concierto que también contó con la participación de Leonardo Aguilar. Ese mismo verano, el gobierno de Estados Unidos llevaba meses ejecutando redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, que estaban generando miedo e incertidumbre entre comunidades mexicanas y latinas de todo el país. Y fue precisamente en ese contexto cuando Pepe Aguilar tomó el micrófono para llamar a la gente a hacer las cosas legalmente, asegurando que él mismo se sentía orgulloso de ser mexicoamericano, pero mexicoamericano legal. Ángela, por su parte, tomó ese mismo micrófono minutos después para hablar de su deseo de representar a los mexicoamericanos y de lo que estaba ocurriendo con su gente, pero también remarcando su propia condición de legalidad. Y aquí aparece la primera pregunta. ¿Por qué aquellas palabras provocaron tanta reacción? Porque el problema para parte del público estuvo precisamente en el contraste. Una familia nacida en Estados Unidos estaba hablando de legalidad ante una comunidad migrante que en ese momento estaba viviendo uno de los periodos de mayor preocupación por las redadas y las separaciones familiares. Eso no es una versión sin confirmar. Las palabras fueron pronunciadas públicamente, quedaron registradas y fueron reproducidas posteriormente por distintos medios. Pero hay un detalle de aquel episodio que merece todavía más atención. Ese mismo concierto, según la propia narrativa oficial de la organización, estaba pensado para celebrar y honrar a la comunidad latina en un momento particularmente duro para ella. Y entonces aparece la contradicción. Un escenario pensado para celebrar a esa comunidad terminó convirtiéndose, para una parte del público, en el escenario donde esas mismas palabras fueron interpretadas como un señalamiento hacia quienes se encontraban en una situación migratoria diferente. No necesitamos atribuirle una intención oculta a nadie para entender por qué aquello generó molestia. La reacción pública ya está documentada, pero todavía falta una pieza, y esa pieza vino desde dentro de la propia familia. Emiliano Aguilar, hermano de Ángela, salió públicamente en redes sociales a cuestionar el mensaje de su padre, preguntando directamente cuál era la diferencia real entre ser un mexicoamericano legal y uno que no lo es. Y eso cambia ligeramente el contexto, porque la crítica ya no venía únicamente de periodistas o usuarios de redes sociales, también apareció dentro de la propia familia. No sabemos exactamente todo lo que pensaba cada integrante sobre aquel episodio, ni sería correcto atribuirles intenciones que no han expresado, pero sí sabemos que el mensaje provocó una reacción pública de Emiliano. Y ahora la pregunta cambia. ¿Fue simplemente una polémica aislada o estamos viendo una forma de responder a determinadas críticas que aparece también en otros episodios? Vamos al segundo caso, y aquí tenemos que ser todavía más cuidadosos. Meses atrás, Pepe Aguilar habría tomado acciones legales contra el reggaetonero colombiano Ryan Castro, según trascendió públicamente, después de que este lanzara una canción titulada Fan de su relación, cuyo nombre muchos usuarios relacionaron de inmediato con el matrimonio de Ángela y Cristian Nodal, interpretando la letra como una burla hacia ambos. La información salió a la luz cuando el colega de Ryan, el artista Blessd, lo mencionó en pleno concierto en Miami, preguntándole en tono de broma si se trataba de la misma canción por la que el papá te demandó.
Lo llamativo es que Ryan Castro continuó interpretando el tema en sus presentaciones en vivo sin retirarlo de su repertorio ni pedir disculpas públicas. Pero aquí hay que hacer una pausa. No existe una confirmación oficial de una demanda formal presentada ante un tribunal, al menos dentro de la información que estamos utilizando para este análisis. Por eso no sería correcto decir que Pepe Aguilar demandó a Ryan Castro como si fuera un hecho demostrado. Lo que sí tenemos es una mención pública hecha por otro artista y una versión que circuló posteriormente, y por sí sola esta historia no demuestra ningún patrón, pero sí nos deja una pregunta interesante. ¿Qué ocurre cuando la crítica hacia la familia no viene del público sino de otro artista? Y esa pregunta nos lleva directamente al tercer episodio. Aquí, familia, entra un hecho que ya investigamos a fondo en un video anterior de este canal y que conecta con lo que venimos armando. Pepe Aguilar ha calificado públicamente en más de una entrevista a los narcocorridos y a la música urbana con términos como mediocre, chafa y pinche. Esas declaraciones resurgieron con fuerza justo cuando México vivía una fuerte discusión alrededor de ese género musical, incluyendo restricciones y sanciones relacionadas con la interpretación de narcocorridos. Mientras Pepe Aguilar mantiene una postura crítica frente a determinados artistas y géneros de la nueva generación, su propio espectáculo Jaripeo Sin Fronteras continúa operando en los mismos circuitos de entretenimiento popular y compitiendo por la atención y el dinero de una audiencia que también consume esa música. Y aquí aparece otra pregunta. ¿Dónde está exactamente la diferencia entre lo que una generación considera parte de una tradición musical y aquello que otra generación considera una glorificación de la violencia? Porque la propia historia de la familia Aguilar hace que esa comparación sea inevitable. Su padre, Antonio Aguilar, construyó buena parte de su leyenda interpretando corridos que también hablaban de violencia, de personajes al margen de la ley, de balaceras y de muerte, como Gabino Barreda o Juan Charrasqueado. La diferencia, según ha explicado el propio Pepe, es que aquellos corridos hablaban de personajes de otra época y no de criminales actuales. Esa explicación existe y hay que tenerla en cuenta. Pero la comparación sigue siendo interesante, porque la línea entre contar una historia violenta como parte de una tradición y rechazar contenidos similares cuando aparecen en una generación diferente puede ser bastante más compleja de lo que parece. Y eso nos lleva al cuarto hecho, porque hasta ahora hemos hablado de declaraciones y de otros artistas, pero ¿qué sucede cuando la pregunta incómoda llega directamente a Pepe Aguilar? Vamos ahora con un cuarto hecho también verificable y bastante revelador, que tiene que ver con la manera en que responde cuando determinados temas llegan frente a las cámaras. En distintas ocasiones, cuando reporteros de programas como Ventaneando le han preguntado a Pepe Aguilar sobre temas delicados relacionados con su hija, como la supuesta cancelación de la boda religiosa de Ángela y Nodal, su respuesta ha sido cortante: yo no soy el vocero de Ángela, pregúntale a Ángela. Cuando el reportero insistió con la pregunta, Pepe respondió, sin detenerse a caminar: te acabo de preguntar, acabo de contestar. La escena dura apenas unos segundos, pero precisamente por eso resulta interesante, porque aquí ya no estamos hablando de una interpretación sobre una canción, ni de una comparación entre géneros musicales. Estamos viendo directamente cómo una figura pública responde ante una pregunta incómoda, y eso nos permite volver a la pregunta que apareció al principio. ¿Estamos ante episodios completamente independientes o existe una diferencia constante en la manera en que esta familia enfrenta determinadas críticas? La respuesta no podemos darla como una certeza, pero sí podemos comparar los hechos. En un caso hubo una declaración pública sobre inmigración que provocó una fuerte reacción. En otro, circuló una versión sobre una posible acción legal contra otro artista, aunque sin confirmación oficial de una demanda. En otro, Pepe Aguilar expresó una postura muy dura contra determinados géneros musicales. Y en otro, respondió de forma cortante ante preguntas de la prensa. Ahora bien, antes de sacar cualquier conclusión, hay que hablar de algo todavía más delicado, porque alrededor de esta familia también han circulado versiones mucho más graves. Aquí, familia, tenemos que ser honestos contigo. Existen otras versiones que no podemos confirmar con la misma solidez que los 4 hechos anteriores. Se ha hablado, según reveló el periodista Javier Seriani, citando fuentes cercanas a la Unidad de Inteligencia Financiera, de una posible investigación sobre los movimientos de efectivo de Pepe Aguilar en sus jaripeos y presentaciones para verificar si ese dinero se declara correctamente ante Hacienda. Se ha hablado también de un supuesto contrato prenupcial con cláusulas de fidelidad y multas millonarias de hasta $12 millones impuesto a Cristian Nodal antes de su boda con Ángela. Y ha circulado la versión, también atribuida a fuentes cercanas al entorno de Nodal, de que Ángela habría buscado ayuda en la familia de su esposo para alejarse del control de su propio padre antes de que la relación entre ambas familias se tensara todavía más. Pero aquí está la diferencia fundamental.
Ninguna de estas tres versiones tiene una prueba documental pública ni una confirmación oficial dentro de la información que estamos utilizando. Ni la UIF ha confirmado abrir una investigación formal, ni existe copia pública de ningún contrato prenupcial, ni Ángela ni alguien de su entorno ha confirmado haber pedido ayuda para alejarse de su padre. Te las mencionamos porque existen y porque forman parte de la conversación pública alrededor de esta familia, pero no te las vamos a vender como hechos comprobados, porque una versión puede ser interesante, una versión puede incluso terminar siendo cierta, pero mientras no existan pruebas suficientes, sigue siendo una versión. Y esa diferencia es precisamente la que muchas veces desaparece cuando una historia se vuelve viral. Suscríbete al canal si valoras este tipo de análisis, porque aquí vamos a seguir separando los hechos comprobados de las versiones que todavía necesitan pruebas. Ahora sí, volvamos a todas las piezas, porque aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Tenemos un episodio ocurrido en el Hollywood Bowl, donde unas declaraciones sobre legalidad provocaron una reacción pública y también un cuestionamiento desde dentro de la propia familia. Tenemos una versión no confirmada sobre una posible acción legal relacionada con una canción. Tenemos las críticas públicas de Pepe Aguilar hacia determinados géneros musicales y la comparación inevitable con la tradición de su propio padre. Y tenemos sus respuestas cortantes ante determinadas preguntas de la prensa. ¿Eso demuestra una estrategia? No. ¿Demuestra que exista una intención oculta detrás de cada episodio? Tampoco. Pero sí permite observar algo. Cuando junta situaciones que por separado podrían parecer simples polémicas de espectáculos, aparece una constante mucho más sencilla de identificar: la diferencia entre la imagen pública de una familia famosa y la manera en que esa familia puede reaccionar cuando esa imagen es cuestionada. Y esa diferencia merece ser observada, no porque pruebe algo oculto, sino porque nos recuerda que ninguna imagen pública cuenta toda la historia. La dinastía Aguilar lleva décadas formando parte de la vida de millones de mexicanos. Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Pepe Aguilar y ahora Ángela y Leonardo. Para muchas personas sus canciones forman parte de recuerdos familiares, fiestas, televisión y momentos importantes de sus vidas. Por eso mismo, cuestionar a una familia así puede sentirse casi como cuestionar algo propio, y ahí es donde conviene tener cuidado, porque defender a alguien sin revisar los hechos puede llevarnos a creer cosas que no son ciertas, pero atacar a alguien sin comprobar lo que se dice puede llevarnos exactamente al mismo lugar. Lo importante está en medio, en los hechos, en las fechas, en las declaraciones, en las fuentes y también en reconocer cuando una respuesta simplemente no existe. El pueblo mexicano tiene toda la capacidad para sacar sus propias conclusiones. No necesita que un famoso le diga qué pensar, pero tampoco necesita que un canal le diga qué pensar. Lo que necesita son los elementos para decidir por sí mismo. Y eso también incluye a este canal. Si alguna vez nosotros te presentamos una versión como si fuera un hecho, tienes todo el derecho de cuestionarnos. Si alguna vez exageramos una declaración para conseguir un clic, cuestiónanos. Y si una historia no tiene una respuesta confirmada, prefiero decirte no lo sabemos antes que inventar una conclusión solamente para hacer el video más espectacular. Porque esa es al final la diferencia entre contar un chisme y analizar una historia. No hace falta odiar a una persona para cuestionarla. Y tampoco hace falta dejar de disfrutar su música para preguntarse si existe coherencia entre lo que dice y la manera en que actúa públicamente. Puedes seguir escuchando a Antonio Aguilar, puedes seguir disfrutando las canciones de Pepe, puedes ser fan de Ángela y al mismo tiempo puedes hacer preguntas. Una cosa no elimina la otra. Y quizá esa sea la idea más importante que podemos sacar de todo lo que acabamos de revisar. No que la dinastía Aguilar sea buena, no que sea mala, no que todos los rumores sean verdaderos y tampoco que todas las polémicas escondan algo. La verdadera lección es mucho más sencilla. Cuando una figura pública tiene décadas de historia, ninguna polémica debería analizarse solamente por el titular. Hay que mirar qué ocurrió. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué está confirmado? ¿Qué sigue siendo una versión? ¿Y qué parte corresponde simplemente a nuestra interpretación? Porque después de hacer todo eso quizá no encuentres la gran conspiración que alguien te prometió, pero sí puede encontrar algo mucho más importante: la capacidad de mirar a una persona famosa sin convertirla automáticamente ni en héroe ni en villano. Y eso, sea fan de la dinastía Aguilar o no, es algo que nadie debería quitarte. Si este análisis te ayudó a mirar de otra manera algunos de estos episodios y quieres seguir viendo historias contadas separando hechos, versiones e interpretaciones, suscríbete al canal. Aquí vamos a seguir investigando figuras públicas, polémicas y conflictos con una regla muy sencilla. Cuando algo esté comprobado, te diremos que está comprobado. Cuando sea una versión, te diremos que es una versión, y cuando no podamos saberlo, también te lo diremos.
porque la fama puede construir una imagen, las redes pueden amplificarla y los titulares pueden deformarla, pero los hechos siguen estando ahí. Dale like si consideras que valió la pena este análisis y cuéntanos en los comentarios qué opinas tú de todo lo que acabamos de revisar. Nos vemos en el próximo video.